Buenas noches. Esta es la sustentación de la fase 5 de seguridad en bases de datos para la especialización de seguridad informática. Mi nombre es Julián Suárez. Entonces le voy a comenzar con los puntos. Bueno, primero es el análisis del caso como tal. El análisis del caso que trabajamos con la empresa Quality, que requiere la implementación de una base de datos para su servidor web, el cual están centralizando 100% en la nube y requieren conexión a través de múltiples ciudades a 50 usuarios. Para este tipo de análisis, como experto en seguridad informática, ofrecí la opción de Microsoft SQL Server. Es un motor de bases de datos muy robusto. Adicional, es muy usado a nivel mundial. Y adicional, podemos, de cara a la seguridad informática, implementar diferentes tipos de protecciones. Implementar capas de protección a través del mismo motor de bases de datos, con protección con la misma seguridad, descifrado de datos, manejar el encriptamiento always de SQL Server que maneja, tener un acceso a los permisos exclusivo. Digamos que este acceso se puede manejar también por lo que es un entorno Windows. Se puede manejar a nivel de directorio activo, generando una integración directa con el directorio activo. También, digamos, como análisis del caso, podemos manejar un enmascaramiento de datos, ya de cara, como indicaba, a robustecer el sistema de motor de bases de datos. Y para garantizar todo el tema de seguridad de toda la protección de data, hacemos auditoría con el sistema o gestor de auditoría del motor de bases de datos, para hacer toda la protección de anti-malware. Esto lo podemos hacer con Windows Server, donde va a correr este motor de bases de datos. Este motor de bases de datos puede correr en un servidor, una arquitectura, ya sea en la nube, y el cual también como tal eh, se ofrece hacer la implementación de un firewall para que haga todo el escaneo, monitoreo y todo el tema perimetral de seguridad, para fugas de información, control de puertos y demás. Bueno, seguimos con la normatividad, que es muy importante para la implementación de un motor de bases de datos, y más para un motor de una aplicación web, la cual va a manejar información confidencial de varias personas, usuarios, y va a administrar una información almacenada de una aplicación. Entonces, para esto tenemos que tener muy en cuenta que se debe implementar la ley de habeas data, que rige todo tipo de información de almacenamiento de datos personales, ya que, como decía anteriormente, es una base de datos que va a guardar toda la aplicación a nivel nube y a través de su gestor de administración de esos 50 usuarios que se van a conectar desde múltiples ciudades. Se debe tener muy en cuenta todo este tipo de conceptos, eh, porque a nivel normativo son muy importantes de cara al cumplimiento de las normas y a garantizar la seguridad informática en el campo de las bases de datos. También tenemos que tener en cuenta el decreto 2578 del 13 de diciembre del 2012, que define que todas las entidades públicas, a nivel de almacenamiento
deben de ejercer como una vigilancia y control. Para esto sí es muy bueno todo como tal el ofrecimiento que se le está haciendo a la empresa de robustecer su seguridad informática y seguridad de la información. eh, Deben de contar con un archivo como tal institucional, unas políticas de seguridad internas que organicen, preserven y controlen todo el sistema de almacenamiento, teniendo en cuenta toda la procedencia de orígenes de datos, su ciclo de vida y todo el nivel documental de cómo va a ser resguardado. Pasamos a las herramientas a utilizar para, digamos que para este ejercicio. Identificamos herramientas para todo el desarrollo del ejercicio, las cuales son, bueno, primero que todo, el gestor o motor de bases de datos SQL Server, el cual va a estar corriendo en un servidor Windows Server. Adicional, en temas ya de seguridad, tenemos la Azure Data Studio. Este Azure Data Studio es un editor ligero que puede ejecutar cualquier consulta de SQL a una petición específica y guardar los resultados como un texto. También lo guardan como un JSON para hacer diferentes tipos de integraciones. SOA-REST organiza todas las conexiones a nivel de bases de datos y genera como tal toda la exploración de objetos. Digamos que esto se tiene que tener muy en cuenta cuando se va a hacer una integración, si no se utiliza como tal un bus de datos, un middleware, que se salvaguarden todos los, digamos que todos los fugas informáticas que pueden haber por ahí en ese tipo de conexiones. También tenemos el SQL Server Manager, es el conocido administrador de una instancia de SQL Server o de una base de datos. Este genera una compatibilidad a nivel GUI, que es toda la interfaz gráfica. Accede, configura, administra y desarrolla todos los componentes de la base de datos, de esa base de datos SQL Server, o si ya la vamos a implementar a nivel de un gestor de almacenamiento en la nube como Azure, también la puede administrar al Azure SQL Database o al SQL Data Warehouse. Proporciona como tal una única e integral administración a todo este conjunto de bases de datos. Maneja unas herramientas gráficas a nivel del mismo gestor. Maneja todas sus herramientas en las cuales se pueden explotar muchos temas de script, permisos, todo el tema de administración de la base de datos, los niveles para poder acceder, los accesos como tal, y se pueden hacer también backups manual o gestionar jobs específicos para esta base de datos. Otra herramienta que podemos utilizar, pero esto ya es más a nivel de herramientas de líneas de comando, en la BSP. La BSP es una utilidad del programa donde genera unas copias masivas a toda la instancia de nuestra base de datos Microsoft SQL Server y a todos los archivos o formatos específicos en cada uno de los usuarios que estén almacenando. También tenemos nuestro SQL CMD. Este SQL CMD también es una utilidad o una herramienta de comando. La utilidad es que permite generar inserción de instrucciones transaccionales a este
SQL, procedimientos del sistema y archivos de script que generan como tal pues una entrada de información un poco más controlada, más específica y que no nos genere como tal fugas de información ni vulnerabilidades en estos motores a nivel de hacer algo manual. También tenemos toda la Configuration Manager. ¿En qué se basa esta Configuration Manager? Ya se basa más en herramientas que se pueden utilizar para la migración de las bases de datos si se requieren. Digamos que esto lo recomendamos porque este uso de este administrador de configuración de migración, esto se genera en los servicios de SQL y la conectividad a nivel de red. Se ejecuta directamente desde Windows y es muy práctica para hacer todo este tipo de migraciones sin que podamos tener alguna vulnerabilidad o alguna pérdida de información de cara más a la seguridad de la información que se almacena. Tenemos el Data Migration Assistant. Este Data Migration Assistant es una herramienta también orientada a la migración, pero esta te ayuda a actualizar toda la plataforma de datos modernos mediante la detección de problemas de compatibilidad. Digamos que todos nuestros motores de SQL para temas de seguridad deben de estar tanto actualizados como no deben de tener ningún tipo de problemas de compatibilidad. Para eso se utiliza todo este tipo de gestores o de comandos. Y tenemos otra herramienta que se llama la Distribute Replay. Esta Distribute Replay nos ayuda a evaluar todo el impacto de las actualizaciones futuras de SQL Server, que esto es muy importante de cara a la seguridad de la misma base de datos. Como tal, previene todo el impacto que se pueda tener en temas de errores o en temas de daños a la información misma, tanto del hardware como del sistema operativo o de toda la optimización del SQL Server que vamos a utilizar. Bueno, también tenemos en todo el análisis del caso las vulnerabilidades que ya las expusimos en un trabajo anterior, los cuales los podemos ver acá. Entonces las vulnerabilidades que digamos que se expusieron para el caso de la empresa son vulnerabilidades en reuso de memoria paginada, que ya este tipo de vulnerabilidades pone toda la información que se transacciona a nivel del SQL Server, tiene un impacto alto. Al tener esta vulnerabilidad, un atacante con acceso de operación a la base de datos podría tener acceso a los datos de los usuarios y pues si llega a explotar esta vulnerabilidad. Digamos que cómo es el método de subsanar esta vulnerabilidad es generar actualizaciones de Microsoft, ya sean a nivel de bases de datos o a nivel del servidor donde está corriendo este motor. Digamos que para detectarlo se selecciona la base de datos del sistema, se va a las tareas específicas a nivel del gestor, nos podemos ayudar del Microsoft con el gestor como tal del SQL Server Manager, y así podemos hacer esta como exploración de vulnerabilidad para generar una evaluación y detectar todo este tipo de vulnerabilidades. Tenemos también la vulnerabilidad del canal de ejecución especulativa.
Estas vulnerabilidades atacan directamente los datos y al procesador de la máquina y su sistema operativo. Entonces es un impacto alto al tener una vulnerabilidad expuesta para un atacante y puede generar daños a nivel del sistema operativo, del procesador, o ya afectando la máquina, el servidor en específico, donde está alojado este SQL Server, y pues a su vez genera pues pérdida de información y no hay continuidad para que nuestros programas, nuestro software específico corra de una forma funcional. La descripción del método de identificación, como la podemos obtener, también lo podemos hacer a través de nuestro SQL Server Manager en Studio. Vamos a la base de datos del sistema, seleccionamos las tareas, elegimos la evaluación de vulnerabilidades y seleccionamos detectar vulnerabilidades, y él nos va a ayudar a identificar este tipo de vulnerabilidades. La manera de subsanar también esta vulnerabilidad es generando las actualizaciones de SQL, exactamente, actualización de seguridad para SQL Server, ocurre en 2017, GDR3, una actualización que ocurrió el 3 de enero del 2018, que puede subsanar también mediante el firewall, donde se limita cualquier conexión a este tipo de servidor. Digamos que a nivel de políticas de firewall podemos configurar este tipo de vulnerabilidad, pues como bloqueando los puertos y demás. Tenemos vulnerabilidades de portamiento en conversión. Esta vulnerabilidad de exportamiento la podemos, consiste en que es una función de conversión de SQL Server y permite que el atacante no solo se autentique a esta base de datos, sino que eleve los privilegios hasta tener los privilegios de un SA y poder hacer todo tipo de inserción, borrado o cualquier manipulación de nuestra data almacenada en las estructuras específicamente. Es un impacto alto que tiene esta vulnerabilidad también, ya que el atacante con solo ejecutar un código de comando puede tomar control de todo el sistema y afectarlo. También lo podemos detectar de la misma forma a través del gestor, y se mitiga con la actualización de Microsoft SQL a través de las actualizaciones que envía Microsoft. Tenemos vulnerabilidad de corrupción de memoria. En este tipo de vulnerabilidad se genera a través de la memoria que está corrupta en la base de datos. Es un impacto alto. Al tener esta vulnerabilidad, un atacante puede generar daños de impacto alto en el sistema, ya que puede elevar también los privilegios, ejecuta un código y toma el control total de la base de datos, exponiendo a pérdidas de información y de integridad de datos también. Lo mismo, para esto generamos la actualización y la podemos mitigar. Tenemos vulnerabilidad de reporting service. Este tipo de vulnerabilidad de la base de datos de Microsoft SQL consiste en que se puede realizar de forma remota. Se conectan a través de una instancia de reporting service, envían un código malicioso y afectan la base de datos. Entonces también se considera impacto alto, ya que el atacante a través de la explotación de esta vulnerabilidad puede aprovechar esa falla para ejecutar el código malicioso del equipo donde esté almacenada la base de datos con permisos de administrador y hacer cambios en la data o extraer información. Se puede evidenciar de la misma forma por el gestor y la podemos atacar o mitigar con la actualización, bloqueando a través del firewall los puertos de conexión 1433, puertos de conexión remotos a las bases de datos Microsoft, a través del firewall perimetral que tengamos tanto en nuestro servidor como en la base de datos a nivel del gestor de Microsoft
de Windows Server, y a nivel del firewall que rija toda la red como tal. Bueno, esto encara a todo el tema de las vulnerabilidades que tenemos. Ahora vamos al aseguramiento de nuestra base de datos y ejerciendo todos los controles realizados. Entonces, ese aseguramiento lo podemos hacer a través de el TDT, que es un tipo de encriptamiento de data, un cifrado que se utiliza como tal para la base de datos. Entonces podemos, digamos que explotar este tipo de vulnerabilidad. También lo podemos hacer con un cifrado de backups. Estos tipos de cifrados se utilizan a las bases de datos para una vez se ejecute un backup, ya sea por el gestor de la misma base de datos o un tipo de backup que se almacene en la nube, se genere un cifrado específico para que la información que viaja a ser resguardada y almacenada sea más robusta. También podemos hacer clasificación de toda la información, el cifrado a nivel de celda, la sanitación de datos y el enmascaramiento de datos. Digamos que estas son las formas de asegurar, como experto en seguridad informática, que se le da a la compañía para que las puedan explotar, puedan configurarlas, parametrizarlas en el motor de SQL Server y puedan garantizar un enrobustecimiento de toda la seguridad de esta base de datos. Bueno, los controles que ya teníamos era auditoría de bases de datos. Es que esa auditoría de bases de datos la haríamos a nivel del sistema para garantizar como tal todo tipo de detección temprana de posibles vulnerabilidades, y se aplicaría a nivel tanto de bases de datos como también de auditoría de los servidores. Toda la configuración del firewall para mitigar todo el impacto a nivel de puertos y cerrar todas las puertas como tal traseras para mitigar todo el SQL injection y todo tipo de vulnerabilidad que atenten contra todo el almacenamiento y toda la seguridad de nuestra base de datos. Podríamos también implementar un control de autenticación con directorio activo para que no solo sea la autenticación y control a esa base de datos con los accesos SA o los usuarios que se creen, sino haya una autenticación con directorio activo, digamos que mitigando accesos inadecuados y enrobustecimiento de toda la seguridad a través de una autenticación doble. Otro control es el plan de respaldo. Este plan de respaldo tiene que estar muy definido, ya que a través de este plan de respaldo podemos, en caso de alguna afectación a nuestra base de datos, pues debemos de tener claramente resguardado en algún sitio todo nuestro backup, pero a través de este plan tenemos que tener el plan de cómo vamos a seguir operando si es afectado el sitio principal. O sea, tener listo un sitio de respaldo para una vez sea afectado el otro, solo sea encenderlo y que pueda operar de forma continua. Para esto es que se realizan como tal los backup periódicos en los cuales
se generan los diferentes jobs dependiendo pues ya la configuración que quiera el usuario. Y tenemos como otro control todo el plan de continuidad. Este plan de continuidad va a todo el respaldo que se realiza, toda la identificación de data que se va a realizar para poder hacerle este respaldo. eh, Se define la herramienta de backup que se va a utilizar, la cual se aconseja que sea una en la nube y otra que se genere a nivel de un disco físico. Hay diferentes tipos de herramientas de backup como VM o Celera Backup que pueden almacenar periódicamente a través de un agente y dispararlo a un servidor en la nube donde pueden hacer imágenes de estas bases de datos, imágenes como tal de todo el sistema operativo. Pueden guardar cada una de las tablas y toda la instancia de bases de datos, de modo que cuando sufra una alteración solo sea restaurarla. Esto se puede configurar a nivel periódico y adicional, como se había dicho, se aconseja hacer un procedimiento con un gestor de backups un poco más manual, en el cual pueda programarse a través de un disco duro portable. Se puede utilizar una herramienta free como Cobian Backup y generar un job para que este motor de bases de datos sea respaldado con un tiempo de periodicidad y que este disco sea almacenado en algún sitio seguro en la compañía. Pues lo ideal es que sea fuera de la compañía para darle continuidad. Esto en cuanto a los controles. Y ya en las conclusiones podemos ver que las vulnerabilidades en nuestras bases de datos se deben de identificar siempre. Se debe generar un plan de tratamiento para evitar accesos indebidos y pérdida o daño de información a la base de datos. Todos los motores de bases de datos Microsoft SQL Server siempre tienen que estar actualizados en los últimos parches de seguridad, ya que estos al no correrlos pueden generar posibles fallas de seguridad presentadas en las versiones. Digamos que Microsoft periódicamente está generando o enviando actualizaciones para corregir todo este tipo de fallas de seguridad que se presentan tanto en los sistemas operativos como en las bases de datos que ellos proveen. Adicional, para garantizar la continuidad de la información en las compañías, siempre debe existir un plan de respaldo de información y de restauración, garantizando así las posibles fallas que se presenten. Todo este plan debe estar claro y detallado y se debe apalancar de herramientas tecnológicas específicas. Este plan de continuidad lo debe conocer la alta gerencia para que a nivel de apalancamiento lo lleve como una estrategia funcional operativa en caso de una falla catastrófica. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.